Fundación Apertura en su programa Aire de Apertura. Hoy tenemos el gusto de conversar con Belén Colati, quien junto a Magdalena Toya del grupo Nassini presentaron un interesante análisis de la industria agropecuaria y de cómo incorporar valor financiero al producido por la misma. Hola Belén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Fernando, hola a todos, un gusto Bien. compartir con ustedes. Te pediría una primera partecita que un poco te presentes a vos y a tu compañera en cuanto a su historia, digamos, en este negocio, ¿no? Bien, bueno, yo soy la más viejita en el equipo. Yo trabajé 9 años en el Departamento de Investigación y Capacitación de la Bolsa de Comercio y a partir de ahí, a partir del 2012, si yo entré a trabajar en capacitación en 2004, empecé a asesorar a empresas del sector y empresas en general, tanto para brindarles un asesoramiento financiero como un asesoramiento comercial específicamente en el sector agro. Eh, bueno, yo comentaba hoy en el webinar y me gusta compartirlos ahora con ustedes cómo ha evolucionado el sector, ¿no? Si bien siempre el productor argentino se ha destacado por lo eficiente que es desde el punto de vista agronómico, ¿sí? A nivel mundial realmente el productor argentino es un apasionado y muy eficiente desde el punto agronómico, pero siempre está, como comento, la otra pata de sus ingresos, que es el precio, ¿sí? El ingreso es P por Q siempre, y en cuanto a precios, se está avanzando mucho en la participación del sector, en la profesionalización de las áreas comerciales y financieras, que son en definitiva las que terminan definiendo ese precio. Por eso a mí me entusiasma mucho participar en estos proyectos y buscar sumar desde este lado. Bien, ahora entiendo, después de haber participado en el webinar, entiendo la visión global que plantearon. Evidentemente viene de acumular una experiencia importante de trabajar en el sector, ¿no? Sí, perdón. Y Magdalena Toya, que hoy me acompañó, es asesora financiera y trabajó también en empresas del sector agro. Bien. Bien, se complementan muy bien, como que tiene un acabado conocimiento de la empresa agropecuaria, Magdalena. Sí, sí, tal cual. Ella estuvo trabajando varios años y está muy involucrada, además que pertenece de una familia de productores, así que conoce desde la cuna al sector. Claro, lo llevan la sangre, digamos. Sí, tal cual. Sí, sí. Bien, en la forma en la cual organizaron el webinar me llamó muchísimo la atención por el orden, por, por la simpleza con la cual lograron presentar cosas que no son simples. Y en esa línea arrancaron con cuatro conductores. Uno tiene que ver con el dólar y las tasas, fundamentalmente de la Fed. El otro es el papel de China. Después vinimos un poco más a casa, el impacto del clima y un análisis realmente muy interesante del impacto del conflicto de Irán con Estados Unidos, lo que significa en el petróleo y lo que significa en el impacto de la industria agropecuaria. Eh, Eso es lo que yo vi en la primera etapa y te pediría que nos amplíes un poco. Bien, yo este contexto macro, global y local de los factores que principalmente afectan a nuestro sector, lo presentamos porque, como bien comenté en el webinar, yo veo a las políticas comerciales y financieras como una especie de, eh, no me sale ahora la palabra, cuando uno arma ya me va a venir, eh, perdón. Las Un políticas, puntral me sale en inglés. no importa. Entonces, creo que tenemos que armar este rompecabezas, una palabra sencilla que no, que falló, con todos los drivers, tanto globales, que me van a definir mis expectativas de precio, tanto de soja, trigo, maíz, que son los principales productos, pero también hay otras cuestiones que tienen que complementar a nuestro análisis,
que es la evaluación y la situación particular de la empresa. ¿Cuáles son los flujos de fondos proyectados, tanto en pesos, en dólares? ¿Cuál es la estructura de costo? Esto es fundamental para tomar decisiones coherentes a la necesidad de cada empresa. No hay una recomendación puntual o general, digamos, para todas las compañías, sino que cada una, de acuerdo a sus proyecciones de flujos y su estructura de costo, tendrá que elegir la que le cierre en función de su situación en particular. Entonces, este contexto que vos bien marcás nos ayudaba justamente a definir cuáles son las perspectivas de commodities que van a alimentar nuestras decisiones comerciales. Y en eso, drivers que afectan transversalmente al todo el sector, principalmente el dólar es uno de los factores que está generando un driver alcista para todos los productos, porque si analizamos cómo está el DXY, que es el índice del dólar frente a las principales monedas, está en niveles prácticamente mínimos de los últimos 2 años. Y esto se debe a diferentes factores. Por un lado, la baja de tasas que empezó a generar la Fed, ¿sí? Que veníamos de tasas bastante elevadas, luego de las subas que se generaron post pandemia, en donde políticas expansivas generaron inflación y posteriormente decisiones para contener la inflación que llevaron a subir las tasas. Hoy ya estamos en el proceso inverso. Esto genera debilidad en el dólar y la debilidad en el dólar siempre es un factor alcista para los commodities porque los abarata. Pero también hay otras razones que explican esta debilidad y entre ellas está el déficit fiscal de Estados Unidos y políticas arancelarias que patearon un poco el tablero y generaron mucha incertidumbre con respecto al dólar como moneda refugio y generaron demanda, por ejemplo, de oro desde otras reservas para compensar sus reservas que antes tenían prácticamente todas en dólares. Entonces, esta debilidad es bastante estructural, por eso hacía hincapié en entender cuáles son las razones para ver cuál es la potencialidad de que esta situación que hoy está generando un driver alcista se mantenga en el tiempo. El otro factor que bien señalabas es China. China, esto que comentábamos, afecta principalmente a la oferta, pero del lado de la demanda también tenemos como protagonista a China y acá tenemos un impacto que hoy como Estado se está neutralizando bastante, porque por un lado, este conflicto geopolítico que estamos viendo en Estados Unidos y varios países, entre ellos China, está redireccionando las compras de China, ¿sí? Gran parte de las compras que hacía China a Estados Unidos, pensemos que China compra más de 100 millones de toneladas, esto es más del doble de lo que produce Argentina en soja, empieza a tomar otro mapa, ¿no?, de direccionamientos de compras y en gran parte generado por estos conflictos que vienen escalando. Entonces tenemos más demanda proveniente de China, tanto para Brasil como Argentina, y esto mejora lo que llamamos basis, que es la diferencia del precio en Argentina versus Chicago. Pero también hay que decir de que China viene desacelerando sus compras, principalmente producto porque se desacelera la economía, ¿sí? Entonces, este es una señal de alarma. Hay conflictos principalmente en el sector de real estate inmobiliario y por lo tanto esto preocupa levemente porque realmente China es el motor de la demanda y que descienda o que se reduzca la recuperación económica implica que haya menos demanda de proteína animal y consecuentemente menos demanda de soja. Eso por un lado. Por otro lado, Sí. marcaste que había una suerte de aumento del consumo de soja en Estados Unidos por el tema bio. Exactamente. A esto, otro Eso es de bueno, los digamos. otros factores que mencionabas, uno que es tal vez el más reciente y que más incertidumbre nos genera porque no sabemos cómo va a terminar, es el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y este conflicto generó principalmente una caída muy fuerte del tráfico en el estrecho de Hormuz. Es la gran incertidumbre esto cuándo se reactivará este tráfico. En este estrecho pasa el 20% del tráfico de combustibles y por lo tanto generó el impacto que ya todos conocemos en el precio del petróleo. Eh,
este precio de petróleo genera obviamente un impacto en biocombustibles, es decir, en, en combustibles alternativos al petróleo. ¿Sí? Hay dos grandes combustibles, el etanol que se hace en base de maíz, biodiesel que se hace en base a la soja, y esto genera una mayor demanda justamente en reemplazo por esta fuente de energía que se está encareciendo. O sea que entre lo bueno y lo malo, te falta el del clima, pero lo dejamos un poquito al costado. Entre los que empujan hacia arriba y los que empujan hacia abajo, podemos pensar que estamos más o menos empatados. Sí, dependiendo, ahora vamos a ver si querés, segmentamos por producto, hay algunos que están tal vez con Bien. algunas perspectivas más alcistas, y justamente estas perspectivas vienen del factor que me falta y que ahora te lo iba a comentar, que es el clima, porque vos, como bien decís, en relación al dólar, estamos con un dólar débil, pero con una señal de alarma frente a que la posibilidad de que la suba del petróleo persista, esto puede generar inflación a nivel mundial y también en Estados Unidos, y puede generar también, por lo tanto, esta nueva etapa de baja de tasas que se revierta y empiezan a subir las tasas. Si eso ocurre, lo que hoy es un factor alcista, perdón, se puede transformar en un factor alcista. Esto con respecto al primero. En China también dijimos, tenemos la balanza bastante equilibrada porque tenemos mayor demanda direccionada hacia Sudamérica, pero por otro lado el signo de preguntas en relación a esta desaceleración. Y en relación a este conflicto de Irán-Estados Unidos, fomenta, es un factor tal vez alcista en relación a la demanda de los biocombustibles, y también ya esto más específicamente para maíz y trigo, impacta fuertemente en los precios de los fertilizantes. Hoy se habla mucho en el mercado local del precio de la urea, que prácticamente duplicó, y por lo tanto está incrementando los costos, generando cambios en las intenciones de siembra, volcándose más tal vez a la soja y reduciendo intenciones de siembra de maíz y trigo por la reducción de los márgenes que implica este incremento de costos. Entonces, bueno, este factor es crucial y sobre todo genera mucha incertidumbre porque realmente no sabemos cuál va a ser el desenlace. Nosotros hoy comentábamos en el webinar que estamos pensando que el escenario base, es decir, de mayor probabilidad, es que se mantenga como un conflicto regional, y eso nos lleva a pensar a un petróleo en torno a los 100, $120, ¿no? Que es el escenario en el cual hoy nos encontramos. No vemos grandes posibilidades que escale porque no vemos que haya habido apoyo, es decir, aliados en otros países, y ahí el boom energético podría ser, y el shock, mejor dicho, energético podría ser más profundo. El cuarto factor que decíamos que nos falta y que también es el otro factor que es el más incierto en cuanto a proyecciones de mediano y largo plazo es el clima, porque estamos en una transición, en periodos de un niño, es decir, mucha humedad, tanto en Estados Unidos como Sudamérica, que generó em, condiciones óptimas para los cultivos y que estamos en cosechas récord. Estamos ahora en esa transición, hoy estamos neutral prácticamente. En Argentina tuvimos muy buenos niveles de humedad, pero ahora se espera para los próximos días y semanas eh, más falta de precipitaciones. Esto es una buena noticia porque se viene Sí. retrasando la cosecha, y esto podría mejorar la situación del avance de la cosecha. Pero cuando pensamos en el impacto a precios, acá realmente hay bastante incertidumbre de qué puede pasar si realmente pasamos una línea. Esperemos que no pase esto en Sudamérica porque podría repercutir obviamente en las expectativas de la campaña, pero bueno, el combo ideal sería que esto impacte en Estados Unidos, que es una de las alternativas que se está barajando. Se espera olas de calor en el verano y eso podría ser un factor alcista que todavía no tenemos certeza de que eso ocurra, pero en las estrategias yo creo que está bueno ponderarlo para quedarse abierto ante este posible escenario
y las consecuencias que podemos llegar a ver en los precios. Y yo creo que tu visión es compartida por muchos, inclusive por una gran empresa que ha anunciado la instalación de una planta para producir urea en Bahía Blanca. Es una inversión de 2.000 millones de dólares que obviamente se toman con un horizonte de 10 años, no de menos. Así que coincidí, entiendo que ese es el escenario que ustedes plantean de un conflicto que se mantenga regional y ojalá no sea así, pero extendido en el tiempo es lo que está viendo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que el factor determinante de esto es, como te decía, la falta tal vez de apoyo que sí esperaba Trump de otros países y lo mismo de países árabes, que en realidad por una situación particular, ¿no? De los sunitas y chiitas, era previsible de que no haya un apoyo, al contrario, generalmente hay intereses contradictorios, ¿no? Entonces, eso generó de que hoy se mantenga más un conflicto entre esos países. Obviamente que está generando un impacto, como decíamos y hoy mostrábamos en el webinar, cómo se produjo una caída fuerte en el tráfico, ¿no? Del estrecho de Hormuz y eso impacta muy fuertemente, principalmente en el sector energético, pero también en otros sectores. Seguramente en el nivel de actividad también va a impactar. Sí, sí, por Y su supuesto. consumo. Obviamente, porque es flujo comercial que se reduce y incremento de costos también, ¿no? Porque el costo energético es fundamental para un montón de sectores, entre ellos la industria. Bien. Y si nos venimos a la economía doméstica, el comportamiento del Tesoro, el comportamiento del Banco Central, eh, las tasas, se está viendo una baja en las tasas, lo Bien, cual, perfecto que preguntes esto porque justamente como comentábamos antes, y este rompecabezas que decíamos antes que se construye el con puzzle. expectativas de precios, sí, me salió, pero bueno, suele fallar. Eh, es importante para construir precios también monitorear estos factores que terminan ayudando a construir esos precios que comercializamos, que es el tipo de cambio, cómo va a evolucionar, cuáles son las expectativas, cuáles son las tasas a las cuales podemos colocar el producido de la venta, a cuáles nos podemos endeudar. Otro componente son las retenciones, que hablamos también un poco liviano, hay bastante incertidumbre, pero yo creo que en el corto plazo no hay expectativas, por lo menos en el 2026, de que haya grandes modificaciones. Entonces, el foco está puesto en las otras dos variables, tipo de cambio y tasas de interés. Lo que comentamos y tratamos de analizar si la situación actual, que es la de apreciación del peso, como venimos viendo, se puede sostener y mantener en el largo plazo. Y para eso es fundamental analizar cuáles son los factores que nos llegaron a esta apreciación y que entre ellos principalmente, y el punto fundamental, es el éxito que ha tenido el Banco Central en este periodo 2026 en cuanto a compras en el MUL, ¿no? Compras de dólares. Se compró ya más de 6.500 millones de dólares y es un número que por ahí, dicho así, suelto, no nos aporta mucho, pero si pensamos que desde la época de la convertibilidad solo fue superado en este subperiodo por el año 2024, donde se calendarizaron las importaciones, realmente nos da muestra de que fue muy exitosa las compras que viene haciendo el central. Ahora, para ver si las puede llegar a sostener, tenemos que saber de dónde vienen. Y cuando vemos de dónde vienen, el agro es uno de los principales aportantes. Y acá se empieza a generar un círculo virtuoso, ¿no? Donde empiezan a haber liquidaciones que se venían postergando por mayor previsibilidad y mayor certidumbre en cuanto a las variaciones del tipo de cambio. Muchas veces nos encontramos perdidos de si vendemos o no vendemos, esperando una suba en el tipo de cambio. Esta calma cambiaria genera de que se tomen decisiones tal vez no esperando o no especulando con una suba en el corto plazo del tipo de cambio. Esto fogoneó bastante las liquidaciones.
El sector energético también fue un gran aporte y lo que fue tal vez el aporte disruptivo fue los dólares financieros que provinieron de financiamientos de empresas locales en dólares y de ONs que generaron esta oportunidad de compras que también es parte del mismo círculo virtuoso. ¿Por qué se financiaron en dólares? Bueno, tiene que ver también con esta situación de mayor tranquilidad y expectativa de paz cambiaria, ¿no? Entonces, estos eh, nueva generación de dólares en el sector financiero aportó eh, más de 6 mil millones de dólares, que bueno, trajo bastante calma al sector. Entonces, hablando ya de la continuidad, yo creo que tenemos una ventana de unos meses en donde esto se pueda mantener, primero porque hay perspectivas de mayores emisiones de ONs de empresas y también porque las liquidaciones que vimos y que justificaron provienen principalmente de la cosecha vieja. La cosecha nueva recién ahora se está levantando, entonces tenemos los meses de liquidación del agro que pueden mantener este contexto que comentábamos. Bien, El otro, vale, no, perdón. no, por favor. El otro driver que charlábamos recién son las tasas, que también es fundamental cuando armamos nuestro precio, es tener en cuenta dónde podemos colocar, cómo nos podemos financiar y cómo esto impacta también en los precios futuros, porque los precios futuros es una construcción también de precio actual más tasas. Así como vimos en este último periodo paz cambiaria, también la política monetaria viene teniendo éxitos y también se vienen retroalimentando entre sí. Vimos una muy fuerte compresión de tasas en todo el mercado, nos dejó con pocos productos atractivos realmente para colocar en tasas financieras. Pero bueno, la buena noticia es que esta compresión de tasas se justifica por la menor percepción de riesgo, que es siempre lo que trata de flajar el costo del dinero, ¿no? Mientras más riesgo, obviamente, hay más tasas, ¿sí? Esto tiene que ver en parte con las distintas políticas monetarias, entre ellas, si bien se emitió 9 billones de pesos para poder realizar esta compra de dólares, se esterilizaron eso y más vía licitación, vía mercado abierto, y esto generó que se neutralice. Si bien hubo compras de dólar, no hubo una sobreemisión neta, ¿no? A partir de que fueron esterilizados. Y también las expectativas en relación a lo que comentábamos recién, a no un salto discreto, una devaluación en el corto plazo, hace que los bancos puedan ofrecer menores tasas cumpliendo con la demanda en general. En ese, Otras noticias, vale, decime. no, continúa. Cuando termines Bueno, no, con la tasa, cuando termines para con la tasa, complementar la hay una idea, pregunta. Sí, solo te agrego otros dos puntos que también fueron importantes para tranquilizar la plaza monetaria que tuvimos meses atrás, gran volatilidad, y ya recordarán movimientos complejos que se vivieron, pero entre ellos la baja de los encajes de 100 a 65 generó también más reserva operativa por parte de los bancos y la salida del Banco Central como prestador de última instancia con tasas overnight también generó un techo en las tasas y esto generó el combo para esta situación particular que te comento. bien. Ahora el productor se encuentra que todavía no juntó un grano, pero que espera juntar una importante cantidad de granos, que tienen un precio actual y tienen un precio futuro. Y eso todo indicaría que va a haber un fuerte ingreso de divisas que van a ir al bolsillo del productor. Y, Sí. y ahí viene el recuerdo de si vendo o no vendo, si ahorro en soja o ahorro en instrumentos financieros, qué hago con ese dinero y con ese producido. Creo que ahí ustedes tienen mucho para aportar y mucho para ayudar, para agregarle valor a la buena producción del campo, ¿no? Bien, para responder esto tenemos que tener en cuenta que la situación que marcamos, como podríamos decir semáforos que presentamos así en el webinar,
verdes, tanto en las políticas cambiarias y monetarias, este equilibrio se puede desequilibrar frente a otros factores que sí nos preocupan un poquito más, y ya voy directo a la pregunta que me hiciste. Tengamos en cuenta de que la inflación se está acelerando. Si sacamos carne, esto preocupa bastante menos, pero igual hay un camino ascendente. Hay perspectivas de que esto tal vez en el mediano plazo vuelva a un camino de desinflación, pero por ahora esto es una señal de alarma que tenemos que tener en cuenta para ver si en un mediano plazo no podría llegar a generar una mayor demanda, ¿no?, de coberturas. El otro punto también que nos preocupa es la actividad, así que sigue muy heterogénea, ¿sí?, muy traccionada por el sector agropecuario, energético y minero, pero sector como manufactureros, consumo, vienen con caídas muy abruptas. En el último dato vimos una caída del 9 de manufactureros, 7, más de 7 de consumo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que pensar cómo construir nuestras estrategias cubriéndonos en escenarios que todavía, si bien hoy presentan una buena macro, hay algunas luces de alarma que nos invitan a cubrirnos frente a estos escenarios. Y sobre todo en estos momentos de paz, en donde las coberturas son más baratas, ¿no? Bien, Entonces, eh, hay distintas construcciones de precios que podemos hacer. Les comento resumidamente, depende mucho del producto, ¿no?, del commodity, porque por ejemplo, si nos vamos a soja, nosotros tenemos tasas muy atractivas para cubrirnos en posiciones futuras, ¿sí?, que son las otras tasas que también complementan a mi construcción de precios. Si nosotros nos vamos a noviembre y nos posicionamos vendiendo el contrato de futuro de soja noviembre y especificamos con el contrato de futuro de dólar noviembre, llegamos a captar una tasa de un 36% de TNA, muy por encima de lo que podríamos llegar a captar si nosotros vendemos la soja y lo colocábamos, por ejemplo, en una letra o en un producto inclusive que ajuste por inflación, en donde las expectativas de tasa no superan a un 24% de TNA. Entonces acá ya tenemos una oportunidad que es ir fijando precios. Como comentábamos antes, las perspectivas de soja no son extremadamente alcistas. Sí, hay algunas señales que nos pueden dar una luz de expectativas, principalmente proveniente del clima. Entonces dejaría parte de la producción abierta a esa suba, pero creo que es un buen momento para ir construyendo precios, sobre todo teniendo en cuenta estas tasas súper atractivas que vemos en los contratos de futuro de agro, que complementado con los futuros de dólar podemos alcanzar estas tasas. Entonces, creo que esto es una buena oportunidad, aún necesitando el dinero ahora. Si descontamos a las tasas, por ejemplo, de caución, que hoy están en torno a un 20%, nos queda un precio muy por encima del valor disponible que hoy se está ofreciendo para la soja. Cuando hablamos de maíz, cambia bastante el panorama porque la curva en futuros de maíz está prácticamente plana, es decir, que se ofrece el mismo precio en dólares para los diferentes vencimientos. Entonces acá ya no tenemos un atractivo en tasas y tenemos sobre todo perspectivas bajistas en el muy corto plazo, por esto que comentábamos de que las condiciones climáticas hicieron que se retrase la cosecha de maíz y por lo tanto puede que se demore, se junte con la tardía y haya mayor producción en los meses venideros. Esto generaría una presión bajista y una oportunidad tal vez para liquidar ahí sí maíz en el disponible. Es decir, de los tres productos nosotros estamos recomendando principalmente la el venta maíz, de maíz. la venta de maíz. Y ahí sí, cuando hablamos de qué hacer con el maíz, bueno, como les decía, hubo una compresión fuerte de tasas, pero nosotros direccionamos principalmente a instrumentos que cubran por inflación, eh, no en el corto plazo, están principalmente cotizando a tasas reales negativas, pero sí hay productos como el TZX28 en donde las tasas, ya teniendo en cuenta las proyecciones de inflación promedio y las tasas forward implícitas en estos bonos, son productos que
resultan atractivos. Y esto dependerá, obviamente, como comentábamos en el webinar, y lo comento ahora, depende del flujo de cada compañía, cuáles son las necesidades tanto de financiación como las proyecciones de ingresos a futuros, y esto habrá que buscar las alternativas que sean más eficientes para cada caso, ¿no? Pero bueno, hay un menú de alternativas, tanto en tasas fijas como en tasas que ajustan por inflación, que pueden aplicarse tanto en tasas en pesos. Y otra de las recomendaciones que hacemos en cuanto a la generación de flujo es ir paulatinamente generando cobertura, ¿no? Porque visualizamos un escenario de un salto disruptivo en el tipo de cambio, pero sí, como decimos, todavía la cobertura está barata y la ventana de liquidación del agro en un par de meses se termina. Ir construyendo paulatina esa cobertura me parece que puede ser propicio, ¿sí? Con instrumentos, por ejemplo, como Dollar Link, el TZB27 es uno de los instrumentos que nos gusta, o convalidar brecha, pero quedarse a brecha una brecha mayor, algunos hard dollar también podrían servir para esta cobertura. Sí, yo como resumen de esto que estás diciendo, pienso que hay un traje a medida para cada uno de las empresas o personas que están en la agroindustria, ¿no? Y que cuando uno ve la enorme oferta de instrumentos financieros que hay dando vuelta y la diferencia que existe entre cada uno de ellos, es cuando más se atreve a recomendar, busquen un asesoramiento profesional que le muestren todo el menú para que cada uno elija el que más se adapte a sus necesidades y sobre todo a su visión del riesgo y del negocio propiamente dicho, ¿no? Tal cual, porque hay factores que obviamente impactan en todas las empresas, como decíamos recién, el view de mercado, expectativas de precios, eso impacta para todos igual. La disposición de tasas, ¿no? Cuando analizamos las tasas que hay en futuro, de agro, de dólar, financieras, es realmente similar o aplicable a todas las compañías, pero hay situaciones particulares, sobre todo en términos de proyecciones de flujos de fondos y estructuras de costos, que hace que un determinado precio que sirva para una compañía no sirve para la otra. Entonces, tal vez con estructuras, como comentabas recién, de futuros, u otras estrategias con opciones en donde nos ayuda a fijar pisos, pero exponernos a subas de precios en caso de que la visión sea esa para un producto en particular, nos ayuda a ajustar nuestra estructura de cobertura de precios a lo que a la empresa le satisface en términos de rendimientos, y exponernos a las expectativas en función estas vayan variando. Bueno, yo creo que como resumen y disparador alcanza, y te dejo, Belén, tus últimas palabras y la despedida. Ah, Bueno, primero, muchísimas gracias, me encanta compartir, como les decía, son muchos años compartiendo tanto en capacitaciones como en charlas, como en asesoramientos, y nada, sé que son extremadamente eficientes y se dejan asesorar por especialistas y profesionales del sector agronómico, y considero que sí podemos sumarles mucho desde el sector financiero, ayudándolos a armar estas estrategias comerciales que les permita ser más eficiente también en esta parte, ¿no? de sus ingresos. He visto una evolución gigante, realmente desde el 2004 que comencé a dar clases en la Bolsa de Comercio, ahora realmente hay una apertura y una predisposición realmente a profesionalizarse en estas áreas enormes, así que bueno, yo muy conforme con eso y abierta a sumar. muy bien, Belén, muchas gracias de Fundación Apertura por tu participación y nos veremos en próximos encuentros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.